La de ahora y la de ayer, y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Revista de opinión Democracia. En breve Gonzalo Rosero se une también a este diálogo. Lo invitamos a sintonizarnos y a seguir nuestra emisión a través de nuestros canales. Hágalo también observando lo que ocurre aquí en Democracia TVS. Lo puede hacer a través de nuestro canal de Facebook en FM Ecuador. Síganos en 92.5 FM en Quito, 89.7 en Riobamba y hágalo también a través de Democracia 920 AM. Las candilejas se posan una vez más sobre la corrupción, es el titular de Diario Expreso, a que hace alusión precisamente a las declaraciones del presidente de la República de esta víspera. A través de una cadena nacional, el jefe de Estado daba a conocer el informe que las Naciones Unidas entregó después de haber realizado una auditoría a 5 obras emblemáticas. El gobierno cuestiona también que la legislatura no trate esta ley anticorrupción que fue enviada desde el gobierno central. 5 serían las obras investigadas y todas con irregularidades, cuando aún persiste el malestar en varios sectores por el incremento en el precio de los combustibles. El presidente Moreno volvió a poner los reflectores en el tema de la corrupción del anterior régimen. El mandatario emitía ayer un mensaje, y este primero del año, precisamente para referirse a varios en España. Dijo que no le gustaba quedar más alternativa, más bien que reducir los subsidios a los combustibles y recortar el gasto público para proteger la dolarización. Advirtió que esto no debe implicar un incremento en los precios de los pasajes de la transportación urbana, de carga, de alimentos. Pero realmente, a las que habría llegado la auditoría de las Naciones Unidas a 5 obras consideradas como emblemáticas en la década pasada. ¿Qué se encontró? Pues las conclusiones que he decidido presentar una denuncia con estos informes íntegros, tanto en la Fiscalía General del Estado, así lo decía el presidente de la República, y daba cuenta de aquello. En la refinería de Esmeraldas, por ejemplo, se detectaba que se triplicó el precio de su rehabilitación. En la refinería del Pacífico, los informes que tiene el jefe de Estado, encontraba un sobreprecio del 23%. Lo mismo ocurría en el poliducto Pascuales Cuenca. Además del sobreprecio, también tenía errores críticos que podrían causar hasta una fuga de gas y colapsar las tuberías. En el terminal más bien marítimo Monteverde, esto es en la provincia de Santa Elena, se contaba con pilotes en el puerto de acceso sin protección contra la corrupción. Hubo que contratar obras complementarias en alrededor de 21 millones. Y claro, no podía quedarse helado también la planta de gas bajo alto. Funciona al 50% de su capacidad, que habría que derrocarla para construir un nuevo sistema. El jefe de Estado reconocía que pese a que ofreció una lucha frontal contra la corrupción, los resultados no han sido los mejores, y por eso llamó a todas las funciones del Estado, aquellas que están relacionadas con la justicia, para que empiecen a actuar, porque hay que castigar a los responsables. Así lo ha dicho el presidente de la República esta víspera, y usted lo escucha en la cadena Democracia. Prometió una cirugía mayor a la corrupción, y para ello estamos actuando, siempre dentro de las competencias que tiene el Ejecutivo. Lastimosamente, no hemos tenido todos los resultados esperados. Muchos de los que abusaron y mal utilizaron los recursos públicos aún no rinden cuentas a la justicia ecuatoriana. En mi gobierno hemos presentado más de 500 denuncias de corrupción del régimen anterior. Como resultado, la Contraloría indica que existen 317 exfuncionarios con indicios de responsabilidad penal. Todos esos casos ya reposan en manos de la Fiscalía General del Estado. Uno de los pilares de mi gestión en esta cirugía mayor contra la corrupción fue la suscripción de un acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para investigar posibles hechos de corrupción en el país.
He recibido oficialmente ya la evaluación técnica del primer acuerdo firmado con la ONU, que fue realizada a los proyectos petroleros ejecutados por Petroecuador, que son la refinería estatal de Esmeraldas, la refinería del Pacífico, el poliducto Pascuales Cuenca y la planta de gas natural Bajo Alto. Las conclusiones son tan vergonzosas y escandalosas que he decidido presentar una denuncia con los informes íntegros ante la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado también, para que se investiguen todos los delitos que se hubieran cometido perjudicando a los ecuatorianos. Por ejemplo, en el caso de la refinería estatal de Esmeraldas, el 99% de la inversión se contrató a dedo y solo el 1% por concurso. La rehabilitación de esta refinería costó 2.230 millones, a pesar de que el presupuesto inicial fue de 754 millones y no sirvió para nada la reparación realizada. Es decir, triplicaron el valor presupuestado y no arreglaron la refinería. En el caso de la refinería del Pacífico, Campamentos y otros, existe un 23% de sobreprecio. La compañía que hizo el proyecto es la misma que fiscalizó su trabajo, por lo cual habría un claro conflicto de intereses. Para el desarrollo del proyecto se destinaron 1.521 millones, recursos que están abandonados por un conflicto con Venezuela y su empresa PDVSA. Con ese dinero, con esos 1.500 millones de dólares, se pudo haber pagado toda la deuda que mantuvo el correísmo desde el 2008 a los más de 12.000 jubilados. En el caso del poliducto Pascuales Cuenca, el presupuesto inicial fue de 250 millones, pero su costo final alcanzó los 623 millones, es decir, casi se triplicó el precio original. Pero el proyecto se encuentra en estado crítico porque presenta errores de ingeniería. Si no gastamos más dinero para remediar el trabajo mal hecho, hay riesgo de fuga de gas al colapsar las tuberías. Por si fuera poco, no hay evidencias de que algunas de estas fallas hayan sido reportadas en la fiscalización. Sin embargo, por este mismo concepto, por la fiscalización, se pagaron 7 millones de dólares más de lo presupuestado. En cuanto al terminal marítimo Monteverde en Santa Elena, los pilotes que soportan el puente de acceso fijados en el mar no tienen protección contra la corrosión. Por eso, para proteger la estructura, se tuvo que contratar 21 millones de dólares adicionales a lo presupuestado. Finalmente, en lo relacionado con la planta de gas de Bajo Alto en El Oro, a pesar de que construir la planta costó 76 millones de dólares, con un sobreprecio de 36 millones, solamente puede operar al 50% de su capacidad de diseño. Pero además, la planta se está hundiendo, por lo que habría que demolerla, reconstruirla y paralizarla por 150 días. Por estos 5 proyectos se pagaron 4.900 millones de dólares, sí, compatriotas, casi 5.000 millones de la plata de los ecuatorianos, cuando debió costar apenas la mitad o menos. Repito, por todo esto he decidido presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, porque no puede quedar en la impunidad este atraco a los fondos públicos. No toleraremos las burlas a la buena fe de nuestros compatriotas. Sin embargo, conciudadanos, ninguno de esos informes puede convertirse en sentencia o recuperación del dinero sin la participación de fiscales para nacionales, tanto para la lucha contra la corrupción como para combatir el crimen de la corrupción. Por favor, escuchen el clamor de nuestros mandantes. Hoy, como ciudadano y presidente de la República, exhorto a la justicia, al sistema judicial de mi país, a no permitir más la impunidad. Empiecen con los 317 casos ya presentados. No los dejen en la impunidad, no los dejen en el olvido. Y que estos 5 casos que entrego hoy sean investigados hasta dar con los responsables y con los culpables. Quienes mancillaron la imagen de nuestra patria, quienes destruyeron el futuro de nuestros hijos, deben pagar y ser castigados. Basta ya de que los inocentes sean los afectados, los que pagan las consecuencias, los que ven traicionada su esperanza. A los medios de comunicación, a la sociedad, a todos ustedes, a seguir trabajando conjuntamente, a seguir denunciando para no dar paso a la impunidad. Si la ley anticorrupción que enviamos hace 3 meses a la Asamblea Nacional, que por supuesto no tiene informe para primer debate, si esta ley ya se hubiera aprobado, el país tendría las 317 exfuncionarios con indicios de responsabilidad penal no caminen impunes por nuestras calles, o que al menos una parte del sobreprecio de estos 5 proyectos se ha devuelto al pueblo ecuatoriano. Investigamos y respetamos las funciones del Estado.
Hemos logrado resultados importantes. Están en prisión un ex vicepresidente, 2 exministros de sectores estratégicos, 2 exgerentes de Petroecuador y están prófugos varios funcionarios del círculo más cercano al expresidente. Compatriotas, el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social está a las puertas de la elección de varias autoridades, entre ellas el fiscal general del Estado. Hay muchos ecuatorianos con sobrados merecimientos para acceder a ese cargo. Patriotas de gran experiencia, honestos, con una trayectoria intachable. Les pido que participen, que concursen, que contribuyan a la reinstitucionalización del Ecuador. Un fiscal honesto, un juez probo, una autoridad con integridad moral pueden cambiar la historia de un país. El 2019 es un año clave para el futuro del país. Es clave, como siempre, también un gobierno que dicte medidas con responsabilidad y con sensatez. Ayer justamente, buenos días, señoras y señores, distinguidos invitados, muy buenos días. Ayer ejercitamos, y consta a ustedes, en todo el planeta, porque tenemos informaciones o mensajes de respuesta, sintonía de colonias de ecuatorianos en todo el planeta a través de la línea YouTube de la plataforma más importante en este momento del periodismo digital o de la comunicación digital. Nos informan de la gran aceptación y sintonía que tiene este programa de noticias a nivel global. Ayer tomamos la iniciativa de insistir categóricamente en las dilaciones, en los descuidos, y hablamos del enorme margen de escepticismo que redondeaba o por esta instancia de disimulo, como lo dijimos ayer. No estamos en este momento repitiendo, más bien no estamos repitiendo lo que ayer manifestamos. Intervinieron muchos ecuatorianos y nos recordaron paso a paso. Recordamos además testimonios importantes de denuncias válidas de importantes dirigentes e investigadores que a nombre de la comunidad ecuatoriana y de la razón jurídica y de la razón política y de la razón ética habían impulsado estas denuncias desde hace ya algún tiempo. Sin embargo, estaba siendo disimulado, de alguna manera disimulado, por las vocerías más significativas, a las que nosotros les habíamos pedido una intervención congruente, contundente, porque todos se han hecho a un lado, todos han salido de vacaciones, y aquí hemos estado lidiando, insistiendo, denunciando, ratificando. Le consta a nuestro invitado de primera hora, el señor Fernando Villavicencio, con cuyo trabajo los medios de comunicación han alimentado una línea de denuncia muy significativa. Pero nos hemos quedado solamente en la denuncia. Las cosas que nos ha comprometido el señor presidente de la República como que no se cumplieron. Y la insistencia de los sectores sociales, del gremio de trabajadores, de todos los sectores que representan la opinión pública nacional, la opinión sentida, el remordimiento, el coraje, frente a la impavidez, al desarrollo de una estrategia de desentendimiento y con ello de gestar olvidos sociales. No les funcionó, hay que decir lo que es, no les funcionó. La memoria comunitaria ha estado presente en primera fila y ayer respaldó con una sintonización importantísima al programa. Ahora eso se lo
lo pueden hacer los que están a favor y los que están en contra de estos contenidos. Pero teníamos que insistir. Y hablaron muchos ecuatorianos. Hablaron con dolor de frustración. Y la frustración social es una mala consejera para cualquier gobierno. Después de una frustración, por la experiencia que tenemos nosotros de más de 40 años, de haber estado con grabador en mano, con línea telefónica en todas partes del país, con todos los círculos, con una pluralidad de excelencia, sin beneficio a ningún sector, sino al gran país, al que admiramos y queremos tanto, al que nos hemos conectado a través de visiones de verdad con su realidad. Ellos estuvieron a tono. Estamos ya con el ex vicepresidente de la República que nos comprometió una primera participación, el abogado León Roldós Aguilera. También nos había contado. Hay otros segundos exmandatarios que se disculparon por diferentes motivos, pero yo he querido darle una tónica de revalorización a la institucionalidad vicepresidencial, porque es un gesto de los medios de comunicación que debemos autoimitarnos. Esa institucionalidad de la vicepresidencia tiene que ser muy bien reflexionada para horas delicadas, que no nos sorprendan con otro tipo de estratagemas que pueden provenir de un cerebro que busca acudir de nuevo al escenario de los hechos, pero bajo otra trama, una trama engañosa para todos los sectores sociales. Y hoy estamos ciertamente con un noble coraje, porque las fiscalías, la justicia ecuatoriana, mantenerse en sus puestos, son los culpables de este desquiciamiento y de esta impunidad que ha prevalecido en los últimos años, no en los últimos meses, años. Yo quiero que un dirigente como Mesías Tatamuez, a quien lo hemos encontrado en toda expresión de análisis y de protesta social, en representación de los más humildes, de los campesinos esencialmente, de los grupos sociales más desprotegidos, denunciante, investigador, buscador de la verdad, Fernando Villavicencio, que ha arriesgado todo por la verdad, por la búsqueda de la verdad. Queremos entonces, señoras y señores, que ustedes se ubiquen con el pensamiento de Mesías y con el pensamiento de Fernando, que están aquí. En breves instantes contaremos con la presencia del señor arquitecto Fernando Carrión, del señor general en servicio pasivo Wagner Bravo, del periodista Jean Cano y del reconocido coronel en servicio pasivo y ex miembro del Consejo Nacional de Elecciones, el señor coronel Alberto Molina. Sí. El señor presidente ha ordenado, Fernando, desclasificar los documentos sobre todos los temas, y especialmente el tema que más le afectó al presidente Moreno, por lo que le escuchamos ayer en su o el reporte de sus colaboradores fue tan contundente como que el Ecuador reconoció que hay elementos de contenidos preocupantes, pero él dice que tenemos que desclasificar absolutamente todo. Y esa grabación
Exactamente, desclasificada integralmente, le vamos a tratar. No, pero es que es de obviedad absoluta, de lógica absoluta. No podemos esconder la verdad. Nosotros estamos convocados en este momento a hacer resurgir la verdad en el país. Y este es mi discurso de esta mañana, a costo que sea. Señoras y señores, ya basta. Antes de que encienda en furia la colectividad nacional, esto tiene que esclarecerse. No podemos evitar una reacción comunitaria de la envergadura que podría ocurrir. Entonces, bienvenidos, Fernando y Mesías. ¿Qué opinan ustedes del momento que vive el gobierno del presidente Moreno, la intencionalidad para recuperar aires de verdad y consecuencias de vericidad, de verificación de los acontecimientos que ha dispuesto? Ayer estuvo espléndido en la aclaración. No sé qué le pareció a usted, señor Villavicencio. Bienvenido, buenos días. Despertado con un agridulce terrible. Y antes, buenos días, Gonzalo, Mesías y a los amigos de la radio. Dos temas, y digo los dos, que anoche el presidente encendió y puso a disposición del país. El uno relacionado con la desclasificación de la información de esta sesión reservada en la que se filtró el audio relativo a la tragedia de los 3 colegas periodistas, y el otro tema relacionado con los resultados de las investigaciones llevadas adelante por empresas extranjeras, 3 españolas, una británica y una americana, contratadas gracias a la intermediación del PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Esto es importante aclarar primero, Gonzalo. No se trata de un informe de las Naciones Unidas, como se pretende hacer creer al país. Se trata de informes realizados por empresas privadas extranjeras contratadas por intermedio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. En este tema yo quisiera aterrizar porque es el tema que más me compete. Me duele que hasta con decimales, con puntos y comas, en gran medida, luego de 2 años, casi 2 años, de que el presidente Moreno anunciara al país el inicio de esta cruzada nacional contra la corrupción, llámese cirugía mayor, recién 2 años después, se presentan estos informes confirmando brutalmente algo que yo desde hace 10 años había venido anunciando en este mismo programa. Y anoche, luego de escuchar al presidente, me puse a leer este libro que tengo aquí en mis manos, publicado el 2012 y con una segunda edición del 2013. Lapidario. Las cifras exactas, ¿sí? Es decir, lo que acaban de hacer estas compañías es copiar, bueno, es coincidir casi exactamente con las cifras que han sido expuestas en mis investigaciones. 4.900 millones de dólares se jugaron en los 5 emblemáticos proyectos, una cifra que la dio este periodista hace muchos años. Pero en la cuantía en pago en exceso, ¿a cuánto asciende según? Ahí vamos a discrepar radicalmente con los informes de estas empresas. Yeah. En particular, voy a discrepar en cuanto a Refinería del Pacífico. No podemos hablar de diferencias y de sobreprecios del 23%. Eso no es preciso. Estamos hablando de que todo el proyecto de refinería de Odebrecht y la construcción del acueducto a más contratos debió ejecutarse porque desde un comienzo había un informe del INAMI
que alertaba sobre las inconveniencias para construir la refinería del Pacífico en la zona del Aromo. Y segundo, porque el año 2012, la consultora Wood Mackenzie, contratada por el propio ministro de esa época, Wilson Pastor, advirtió que la construcción de la refinería del Pacífico no era competitiva. Es decir, si no era competitiva, ¿para qué? ¿por qué carajo avanzaron con las obras de remoción de tierras y construcción de un acueducto? 600 millones de dólares adjudicados a la compañía. Es decir, no pueden venir a intentar endulzarnos el oído diciendo que hay un sobreprecio de 23% en la refinería del Pacífico. No, señores. Y tampoco se dice nada de las responsabilidades. ¿A cuánto asciende el sobreprecio? Todo el proyecto es parte del mega peculado del gobierno de Correa. Todo el proyecto, Gonzalo. Según el estudio ¿qué contempla? ¿Qué tipo de...? Contempla los estudios. $100 millones y la en construcción estudios de y megaproyectos estratégicos. Segundo, la remoción de tierras, $300 millones. La construcción del acueducto de la Esperanza, $300 millones. Y todos los gastos, hablamos de más de 1.500 millones de dólares que han sido botados a la basura en la refinería del Pacífico. Entonces, no es preciso venir ahora a decir que hay un incremento o un sobreprecio del 23%. En el tema de refinería Esmeraldas, que fue denunciado por este periodista, ¿sí? El año 2010, con Clever Jiménez, pedimos a la Contraloría General del Estado que realice una auditoría al proyecto fallido de repotenciación de refinería de Esmeraldas. No es verdad que el estudio original, como dice el informe, haya costado $750 millones. Falso. El proyecto original de repotenciación de la refinería Esmeraldas costó $187 millones. Eso consta en documentos y en el convenio con el FEIC, que lo iba a impulsar Sumitomo Chiyoda. Sin embargo, la cifra que establece la compañía que realiza el estudio coincide enteramente con mi investigación. Al país le costó $2.230 millones ese proyecto fallido de repotenciación de la refinería. Y claro, llega a la conclusión de que se habría gastado, o que el proyecto de refinería debió haber costado 750 millones. ¿Se acuerda, Gonzalo, que yo dije aquí en estos micrófonos? Máximo lo que debía haberse pagado por el cambio de las piezas y los equipos en la refinería Esmeraldas era 700 millones de dólares. Es decir, vienen luego de 2 años a decir lo que decía Villavicencio es absolutamente cierto. Lo de la planta de gas de bajo alto. ¿Quién denunció eso? Yo. En Focus. Ya. Que se hundía el proyecto. Pero mire, el presidente... Pero usted no está defendiendo la auditoría, sino las cuantías que son... Por supuesto, estoy haciendo observaciones a los montos y a las cuantías y a lo que acaba de decir el presidente ayer. El presidente anuncia que va a remitir o que ya ha remitido estos informes dolorosos a la Contraloría y a la Fiscalía. Y yo, permítame que me ría. Yo entregué esa información hace 3 años y hace 8 años a la Contraloría. El presidente dice que va a poner en manos de la Fiscalía. Señor presidente, existen 30 informes con responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado sobre la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Y quiero que el país sepa que el señor Carlos Vaca Mancheno y lo que está haciendo esta Fiscalía ahora es dejar en libertad a los responsables del atraco de refinería Esmeraldas. Y voy a dar nombres y apellidos. Los hermanos Vaquerizo, dueños de la compañía Oil Services and Solution, contratista de refinería Esmeraldas. La compañía Worley Parsons fiscalizadora, vinculada al amiguito y a la amiguita de Correa, Mónica Hernández y William Phillips. Que vivían en Carondelet. Por supuesto. Ahí comían, ahí dormían. Gonzalo, ahí presidente residían. Moreno. Sí, no nos la hemos mano en el olvidado corazón. aquello. Y no nos hagan sufrir, porque fue la Fiscalía de Vaca la que emitió un informe abstentivo
negándose a acusar a la compañía Worley Parsons, y han salido todos en libertad, ¿sí? Porque estos mafiosos tienen potentes y poderosos estudios jurídicos, y lo he dicho y lo voy a ratificar. Son estos estudios jurídicos poderosos los que representan a las mafias del Ecuador, los que controlan a la Fiscalía General del Estado. Es decir, esto en el caso de Refinería Esmeraldas. En el caso de Refinería del Pacífico, este periodista entregó miles de documentos a la Fiscalía General del Estado, señalando las graves irregularidades en la construcción fallida de la Refinería del Pacífico. ¿Qué hicieron? Nada. Hasta el día de hoy, nada. Todos están libres. En la planta de gas de Bajo Alto, lean el libro Ecuador Made in China, 2013. Dije que el proyecto costaba 97 millones. 600 millones de dólares y no sirve para nada. ¿Sabe por qué, Gonzalo? Porque fueron a construir en una zona de alta salinidad. El proyecto se les cae en pedazos. ¿Quién construyó? La Marina. ¿A través de quién? De Xi Asia Monteverde. Es decir, todo fue un sistema perverso de intermediación. Y la planta de gas de Bajo Alto que se hunde lo denunció este periodista en 2014. Y el poliducto Pascuales Cuenca, que dije que estaba diseñado para beneficiar a poderosos grupos económicos, se cae en pedazos. Es decir, ahora nos vienen 10 años después a decir, ¿sabe qué? Toda la tragedia anunciada por Villavicencio ha sido cierto, pero a este ciudadano le tocó vivir una amargura y un dolor increíble. 9 juicios, perseguido. Gastan 3.3 millones de dólares para darme la razón. Me duele tener la razón, porque esto le duele al país. Son 5.000 millones de dólares. Nos duele a todos. 5.000 millones de dólares que se fueron por una alcantarilla. Los comprometimientos de esta víspera, la reacción muy espontánea, muy lógica, hasta con una carga de arrepentimiento y de coraje porque no han avanzado los procesos de esclarecimiento y de indagación de parte del señor presidente Moreno a su retorno de un pequeño descanso que él requería, con toda justificación. A la vuelta de aquello se encuentra con estas novedades y encienden coraje. No está de acuerdo con esa dilación, con este descuido insensato, y nos ofrece una explicación con una trama totalmente diferente o parcialmente diferente. ¿Cómo observan ustedes, los sectores populares, esta tragedia de la credibilidad? Porque la credibilidad institucional del país está súper afectada en este momento. Nadie cree en nadie. A todos estamos viendo con ojos de rigor, a veces el presidente, de que estas cosas provengan, como él dijo, de la institucionalidad jurídica del país, de controles y de informes y de reportes y de comprobaciones. En jefe de las Fuerzas Armadas y hasta la institución militar de pecados veniales. Hay gente que ha estado introducida también en estas prácticas y que le sabe mantener en una reserva absoluta. No debemos justificar escenarios también que tienen que descubrirse finalmente. Porque si hubiéramos tenido un cuerpo policial, un cuerpo militar de todas las ramas, abierto a la indagación, habría sido otra las consecuencias, pero se sumaron a este tipo de procesos muchísimos señores oficiales que hoy están en servicio pasivo y que salen muy comprometidos y embarrados con esta ola de desgracia nacional a través de robos públicos gigantescos que han operado en un monto superior a los 5.000 millones de dólares. Me quedo corto con esa cifra. Mesías Tatamuesa, nombre del pueblo.
¿Cómo ven ustedes la situación? Buenos días, licenciado Gonzalo, Fernando. Buenos días a los ecuatorianos. Y ojalá tuviéramos un buen año para todos los ecuatorianos que vivimos en el Ecuador. Un año de esclarecimiento ya sería un buen año. Y un año de justicia también. Un año de justicia y de sanción. resistencia que va a ser este año para los que vivimos en el Ecuador y también para los que viven Año de fuera, esclarecimiento le declaremos dentro de año. todo este proceso. Así es. Yo creo que, mire, aquí yo voy a colaborar lo que ha dicho Fernando sobre las petroleras. Esto era voz populi, esto sabíamos todos los ecuatorianos, que había sobreprecios, que había todo esto, y esto se lo decía y lo decían a medias, ellos mismos lo comunicaban, y esto se conocía a ecuatorianos, todos los ecuatorianos, que eran contratos, lo que aquí ahora se comienza a decir. Eso se lo conocía. A más de presidente de la República dijo que hacía y le decía al país que iba a hacer una cirugía mayor. Esa cirugía mayor ya era hace rato que la haga, no ahorita. Ahorita es tarde también dentro de todo este nivel. La hace con todo el respeto, primero toma medidas de lo que dijimos en agosto, cuando aquí, también en este medio se nos acusó, cuando decíamos que todo subsidio que se vaya frente a los subsidios de las gasolinas o de los combustibles afectaba al pueblo ecuatoriano, se dijo que no, que estábamos defendiendo a los millonarios, a los ricos, a los poderosos, a los que tienen carros de grande cilindraje. Eso era lo que realmente. El ministro de Economía dijo que a él era inmoral cuando iba a tanquear su carro, coger gasolina subsidiada. Pero yo sí creo que fue inmoral cuando se les regaló 4.000 millones a los que siempre se les venía regalando. ¿Y al pueblo qué? Ahí está la pregunta. Esa es la pregunta. Y ahí se nos dijo, ecuatorianos, que esos subsidios de intereses que se les condonó era para empleo, para asegurar y para no votar a los trabajadores de las empresas. El 2018, ecuatorianos, se despidió como en ninguna parte de la historia, se despidió trabajadores de fábricas, se cerraron fábricas hasta cambiándose de nombres, por ejemplo las textileras, Pintex, la textilera, esa se cerró, votó a todos los trabajadores y punto. Ecuador cambió de nombre, sigue dentro de eso, y hasta ahora, ganados los juicios, no les pagan, licenciados y ecuatorianos, a los trabajadores. Esas injusticias hay. ¿Acaso la justicia ha estado en nuestras manos? Fernando lo ha dicho, la justicia. Usted hemos dicho aquí y en todos los medios, los trabajadores hemos dicho, la justicia ha estado siempre en manos de los gobiernos de turno. Eso es conocido para todos los ecuatorianos. Las cortes han tenido dueño. El formato de la justicia ecuatoriana diseñada por Rafael Correa, para efecto de silenciar y neutralizar empeños de investigación y de fiscalización, es un tejido que sobrevive. Ahí, ¿quién resulta culpable de esa sobrevivencia de la justicia correísta en todos los juzgados y fiscalías de la República, haciendo hasta ahora lo que les viene en gana y siguiendo una consigna coordinada y global en todas las instancias donde nosotros queríamos encontrar respuestas de justicia y obviamente desenlaces a los procesos de investigación de la mismísima justicia, pero no han investigado, pues. Esta es la parte, ¿por qué le culpamos al presidente de la República? Porque él dice, yo soy responsable de la administración pública, de todas las exigencias que me demanda la Carta Política del Estado. Otros son los protagonistas de búsqueda de verdades, de investigaciones y de controles. Allí está Pablo Celi, Contralor General del Estado, de cuyo comportamiento no podemos dudar.
pero le ha mandado los correspondientes expedientes, producto de esa investigación, y se confunden, y se pierden, y se baja, y se ubican en sitios donde el juez y donde los fiscales no pueden acceder, pero más que eso, llegan a los escenarios del Ministerio Público y desaparecen. Y el presidente de turno de esos entonces nombra como fiscales a los mismos de la jerga, con las mismas atribuciones para silenciar escandalosos episodios de defraudación a lo que es de propiedad del pueblo ecuatoriano. Ya más no puedo decir, pues, Mesías. Entonces, me va a permitir, Mesías, que tras su comentario dé paso a los dos ex vicepresidentes que aceptaron tomar contacto con este medio de comunicación para el análisis de esta circunstancia tan trágica, León Roldós Aguilera y Alfredo Palacio. Si usted me permite, les doy paso. Abogado Roldós, muy buenos días. ¿Qué está este momento usted a relucir con natural afectación y con consternación y hasta cierto punto indicios de rebeldía? No indicios, sino estamos muy molestos con esta situación. Y las intervenciones son explosivas en indignación, pero en indignación. ¿De quién es la culpa? ¿A quién tenemos que nosotros recordar que se olvidaron de estos procesos de investigación? Abogado Roldós, buenos días. Buenos días, mil gracias, mi saludo a usted, a Radio Democracia, a todos los quiteños y ecuatorianos que nos están escuchando en este año. Y en particular, pues he escuchado lo que Fernando Villavicencio y Mesías Castamuez han expresado minutos atrás. A ver, yo quiero ser absolutamente claro. Para mí, la gran deuda de este gobierno es la transparencia. Y la transparencia pasa por lo que comentaba Villavicencio, que era y es la necesidad de que todo esté encima de la mesa. O sea, cosas era conocido, ahora como que se descubre, mire, un amor debe ser explicado en el país, porque es evidente que hay entornos del poder que ayer estuvieron y que están ahora, y es fundamental desnudar también los entornos del poder. Realmente la relación de lo que hay que ha expresado el presidente de la República demuestra la profunda corrupción. Y él sí tiene una responsabilidad histórica, que se llama transparencia. El Ejecutivo es el que tiene que transparentar todo. Ahí no hay límites, no hay restricciones. Si hubiese reservas, entre comillas, puede ser levantada la reserva. Mientras se transparenta, vamos a tener la verdad. Mientras tanto, va a ser con cuentagotas, va a ser por tramitos, va a ser por... Las verdades parciales termina siendo a veces la reconstrucción de mentiras. Pero yo creo que así declaro la decisión de tomar este informe y presentarlo al país, entonces tiene que transparentarse todo, absolutamente todo. Villavicencio ha señalado algunos puntos, sí, todo es los actores, quiénes fueron los actores del poder aquí, quiénes fueron los intermediarios del poder. El país requiere verdades. Si no hay verdades, solamente caen como temas coyunturales. El rato que suben los combustibles, entonces es bueno recordar que no hay corrupción en Correato, no. Corrupción Correato es con combustible o sin combustible, hay que tomarlo. Porque el país, aparte del hecho de discutir lo que decía Castamuez de los efectos de las medidas económicas, tiene una rebeldía. Siente que le está pasando la factura es de la corrupción, porque en el fondo se trata de eso.
la inversión real, está bien, podríamos discutirlo, pero aquí lo que estamos haciendo es tapando baches de corrupción en un país que se siente ahogado, en un país en que el gobierno central y las empresas públicas son las principales morosas en el cumplimiento de obligaciones. Entonces llegamos a un rato en que ese asfixia tiene que salir del país, y la manera de salir se llama transparencia. Este debe ser realmente el presente para el 2019 que el presidente Moreno tiene que entregar. Yo creo que él tiene que ser reconocido como un hombre con que se han recuperado las libertades en el Ecuador. Hay un entorno democrático diferente. Todo eso hay que reconocerle a Moreno. Pero el complemento que falta es la transparencia, sobre todo en la economía en el Ecuador. Así es, ex vicepresidente León Roldós. Nosotros confiamos en su palabra. ¿Cuál es la suya, ex vicepresidente Alfredo Palacio? Buenos días. Buenos días, ¿aló? Buenos días, Radio Democracia, buenos días, Ecuador, buenos días a mis queridos amigos quiteños. ¿Estoy en el aire? Estamos al aire, así es, vicepresidente. Muy buenos días, señor periodista. Es un gusto nuevamente. Gracias. Siempre dispuesto a conversar con usted los problemas que nos llegan a nosotros y que desgraciadamente también nos duelen. Doctor Alfredo, ayer el señor presidente de la República refería lo siguiente y decía: uno de los pilares de mi gestión en esta cirugía mayor contra la corrupción fue la suscripción de un acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para investigar posibles hechos de corrupción en el país. He recibido oficialmente ya la evaluación técnica del primer acuerdo firmado con la ONU, que fue realizada a los proyectos petroleros ejecutados por Petroecuador, que son la refinería estatal de Esmeralda, Pascuales Cuenca y la planta de gas natural Bajo Alto. Las conclusiones son tan vergonzosas y escandalosas que he decidido presentar una denuncia con los informes íntegros ante la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado también, para que se investiguen todos los delitos que se hubieran cometido perjudicando a los ecuatorianos. Ninguno de esos informes puede convertirse en sentencia o recuperación del dinero sin la participación de fiscales y jueces. He decidido presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado porque no puede quedar en la impunidad este atraco a los fondos públicos. No toleraremos las burlas a la buena fe de nuestros compatriotas. Lo que ha sido comprobado según Naciones Unidas, y no precisamente por el organismo al que estamos aludiendo, sino por las empresas que han realizado indagaciones y verificaciones de costos iniciales y de costos finales de pocas obras realmente, pero de gran importancia. Entonces, el diario El Comercio, en su página número 2, en un esfuerzo de investigación periodística de Gabriela Quiroz y Mónica Orozco, nos hacen notar que los problemas de las obras auditadas refieren solamente en la refinería de Esmeraldas de dólares terminaron costando 2.230. Establezcan ustedes la diferencia, señores oyentes y distinguido ex vicepresidente de la República. 754 millones de la refinería de Esmeraldas dice que totalizó en efecto 2.230, aunque Fernando Villavicencio tiene otro reporte y otra cifra en la dimensión investigativa que él ha realizado. Hay otra obra, Refinería del Pacífico, que dice, se preveía que iba a costar 1.236 millones el costo inicial, terminó costando 1.521 millones. El poliducto Pascuales Cuenca, 250 millones iba a ser el costo inicial planificado. Terminó costando sino realísticamente 623 millones.
planta de gas natural bajo alto, así se denomina, iba a costar 40 millones. Ha terminado costando 76 millones. Iba el almacenamiento de el GLP de Monteverde a costar 210 millones. Terminó costando 371. Con fallas, con procesos inconclusos y con fallas terribles. El perjuicio es mayúsculo. Apenas de estos 5 proyectos, pero los proyectos como que sobrepasan los 10. Cantidad que irrita el hígado de los ecuatorianos. Usted, Fernando, para que escuche el señor ex vicepresidente, nos puede describir el global, digamos, de lo contratado. 4.900 millones de dólares. 4.900 millones de dólares. millones de dólares. Y una cosita para que de una vez el señor... El informe del comercio alude a la investigación periodística de las compañeras que acabo de mencionarlas, a 2.450 millones. Pero Fernando dice, no. 5.000 millones. Sí, ahora, lo que me sorprende es que el presidente hace más de un año se comprometió a incluir en los temas investigados por estas compañías la mayor trama de corrupción de la historia de este país. Me sorprende. ¿Ahí de qué estamos hablando? Me sorprende que no haya sido auditado este caso. Este es el mayor escándalo de corrupción de la historia del Ecuador. Estamos hablando de perjuicios. ¿Por qué le categoriza así usted? Porque son $4 por barril de petróleo que se llevan intermediarios. Y uno de esos intermediarios está paseándose ahorita mismo, orondo, en San Borondón. Y la Fiscalía se niega a investigarlo. ¿A quién se refiere usted? Enrique Cadena Marín. Él está en San Borondón. Efectivamente, en San Borondón. Usted le pone alertas al señor presidente Moreno. Yo he enviado una carta, un oficio a la fiscal, la semana anterior. La fiscal subrogante. Pidiéndole que llame a declarar a este ciudadano que no quiere jamás venir a declarar en la fiscalía, pero ahora está pasando vacaciones en San Borondón. Ese es el estado de situación de la justicia de este país. El mayor delincuente, sí, que está siendo investigado por la justicia de Estados Unidos, de aquí del Ecuador, se pasea orondo. El Señor de los cielos paseándose en San Borondón. $4 por barril. Puso la investigación de este escándalo. Estamos hablando de 19.000 millones de dólares contratados con China con intereses usureros del 8% y se llevan $4 por cada barril de petróleo. Me sorprende que no hayan llamado a investigar ese caso. ¿Cuál es su opinión, ex vicepresidente Palacio? Señor periodista, no alcanzaba a ir. ¿Quién es el fulano que se pasea en San Borondón orondamente después de haber robado? Enrique Cadena Marín. Todo el mundo le conoce en Guayaquil, ¿no? Sí, claro que sí. No le había escuchado el nombre. Sí, tiene usted razón. Mire, yo creo que empecemos un año deseando que para los ecuatorianos ya merecemos tener un año de paz, pero que no sea paz de los sepulcros. En eso hay que ser buenos cristianos. Tiene que ser una paz llena de justicia. Si no hay justicia, no habrá paz. No habrá paz hasta que sentemos todas las bases de la injusticia y se haya borrado todo tipo de... Todo tiene que ser investigado como lo ofreció el señor presidente con el respaldo de todos los ecuatorianos. Tiene razón, tanto Fernando Villavicencio como el señor Tatamuez, tienen razón. Esto provoca rebeldía, provoca indignación. Es necesario que nosotros exijamos amigablemente, lealmente, pero exijamos con indignación que estas cuestiones sean ventiladas a la brevedad posible. Ahora ya es tarde, debió haber empezado el año pasado, pero ahora es un buen año para empezar lo que no se comenzó. Al descubrir estas atrocidades,
estos cobros tan descomunales, tan descarados. No solamente es que es un robo, es que se lo hizo con tanta sinvergüencería, con audacia, tanta prepotencia, audacia. Así es. Frente a todos nosotros los ecuatorianos. Estos datos que da el comercio, no los tengo a mano, tenía el Universo en este momento, pero no el comercio, pero los datos que da el señor Villavicencio son contundentes. Hay una diferencia abismal. Y por supuesto que Esmeralda, Sarobo, Monteverde deben ser investigados. Deben ser investigados a fondo. Paso por el acueducto de Monteverde y veo que es algo inútil, un gasto que está allí, que sirve simplemente para ahuyentar con tanta asiduidad y hasta cariño. Hoy se han ahuyentado, y se ahuyentaron por la presencia de un monstruo que no sirve para nada. Eso sí debe ser investigado, y por supuesto que otras cosas son solamente símbolos, signos del robo. Es simplemente la semiología del desfalco. Bien dicho, ex vicepresidente. Confiábamos en este testimonio. Le saludamos y Dios mediante que le tenga en perfectas condiciones a usted y a su familia en este nuevo año, el Creador. Muy buenos días. Muchas gracias, doctor Palacio. Voy a invitar, después de escuchar a don Mesías Tatanuez, voy a invitar al señor arquitecto Fernando Carrión, cuya palabra documentada, investigativa, repleta de conocimientos y de datos cuantitativos de excelencia, por su misión académica muy magnífica. En el episodio que ha protagonizado, tal vez sin mucha vigilancia, la institución militar a la que tanto respetamos, Wagner Bravo, el periodista Jean Cano, el señor coronel don Alberto Molina, lucido ex miembro popular de la institución militar y de nuestro grupo, con nosotros para insistir en el tema de la desclasificación de los documentos sobre muchos temas en los que incluyo al secuestro de los periodistas de el diario El Comercio, que también quiere pasar por lo más alto de una inoperancia investigativa o un desenlace investigativo que no tiene todavía avisos de acierto y de justicia para sus familiares especialmente. Estamos irritados con tanto despliegue de pretextos, de disimulos o de simples declaraciones que no llegan a nada, que se quedan postrados por efecto naturalmente de una hermandad adueñada de la institucionalidad y de la justicia ecuatoriana. Esto es lo que nos irrita. ¿Cuándo liberamos a la justicia de nuestro país? Qué bien tejió la estrategia del silencio Correa. Esta es la verdad. Y entonces los sectores sociales deben estar atentos a no permitir que se enclaustre en el misterio a estas realidades y verdades que apenas en una fracción no más de un 30% trata de ser ubicada por la conciencia pública nacional. El resto está confundido. De silencios comprometedores. Hay una hermandad que se ha adueñado de nuestro país, y especialmente con el manejo de la justicia, y no queremos que sea nuestra gran institución militar la causante de este resultado que puede llevar a una, como ya ha ocurrido en otros países, a una rebelión generalizada. Si me permite, Gonzalo. Sí, usted quiere hablar.
es importante que Fernando el país no olvide los Villavicencio. nombres. ¿Perdón? Es importante que el país no olvide los nombres. El presidente no lo dice. Los responsables en la contratación de estos 5 proyectos escandalosamente corruptos es la cúpula de la Fuerza Naval. ¿Por qué? Porque fue en esa administración cuando se contrató y se firmó los contratos de la refinería del Pacífico, de la refinería de Esmeraldas, de la planta de gas de bajo alto. ¿Quieres saber este tema? Todos, la cúpula, y por eso me refiero con precisión, la cúpula de la Marina que manejó el sector petrolero fue la que firmó estos proyectos lesivos y corruptos. En la primera instancia, Por que supuesto, trajo a toda la Marina en la primera a instancia, adueñarse prácticamente de en la Petroecuador. primera instancia, cuando el vicepresidente Claro, era claro. el señor Lenín Moreno. Estos 5 proyectos fueron concebidos, fueron diseñados en la primera administración de Rafael Correa. Es decir, aquí nadie se va a salvar. Periodismo valiente. Aquí nadie se va a Hay que salvar. retornar a los archivos. Pero por supuesto, Los aquí medios nada de de, comunicación nada de impresos, medias verdades. los periódicos, Nada de medias verdades. las televisiones Sí. tienen que regresar Aquí están los libros. Por eso hay que a los escribir. archivos. Hay que escribir. Es la clave de escribir. Porque aquí no nos van a cuentear. Aquí están con nombres y apellidos. Recomiendo la lectura Ecuador militar. Made in China. Los ¿Hace 5 cuánto mega... tiempo editó ese 2012. 2012. Y todo el mundo se hizo el de la vista gorda, ciegos, sordos, silentes. Ahora sí, miren, aquí está. Ayer la nos mayor han entrado. cantidad de expresidentes y exvicepresidentes se Pero por exculparon supuesto, por eso le de preguntaba, participar en este tema de esta mañana. Le preguntaba al doctor Alfredo Palacio, cuando él me decía quién es ese señor. El doctor Palacio le conoce perfectamente al señor Enrique Cadena Marín, porque fue en la administración del doctor Alfredo Palacio cuando se le entregó el Alegro Telexa a la compañía B-Advisor Cadena Marín, y fue el año 2006 cuando Enrique Cadena Marín con la compañía Taurus Petroleum se llevó el primer contrato de cargamento de crudo de Occidental cuando le caducaron el contrato. O sea, ¿En en qué este gobierno? momento el hombre está oyéndonos en San Por Borondón. supuesto, pero por supuesto. Y el señor Alfredo Palacio tiene que decirle cómo su gobierno le entregó los mayores contratos a Enrique Cadena Marín en el sector petrolero y en el sector de telecomunicaciones. La quiebra de la compañía Telex Alegro se debe al señor Enrique Cadena Marín. Aquí están las investigaciones que hizo Diario Universo con la colega Mónica Almeida y Javier Reyes. Yo he participado en algunas de otras investigaciones. 220 millones de dólares le costó al país la quiebra de Telexo. En Europa de este Telexa. momento. Entonces, aquí nadie se va a salvar. O sea, aquí, vea, este es el trabajo del periodismo. Nadie debería salvarse. Nadie debería salvarse. Nadie debería salvarse. Es decir, aquí Mesías. vamos a decir las verdades. ¿Qué piensan Mire, los yo sectores sociales? creo que el gobierno, una de las cosas que tiene que también responder el gobierno es sobre la seguridad social. Ayer me daba mucha pena cuando el gobierno decía que del presidente, directorio, sí. ¿Y? que lo cambie, y el gobierno lo respaldaba. ¿Cuál gobierno? El gobierno actual. ¿El presidente Moreno? Sí, lo respaldaban. Eso es lo grave ¿Cómo que lo hay. respaldaban? ¿Por qué usted dice lo No, respaldaban? lo salió y lo respaldó en la Plaza Grande. ¿Cómo y lo dijo en el le dijo discurso? que lo respaldaba, sí, que lo respaldaba él dentro de su administración. Nosotros, el fútbol. Tal vez la visión era distinta Le de pidió, lo que después le pidió dentro de eso. ¿Por qué? se descubrió. Aquí en este medio, don Gonzalo, usted ha de recordar, nosotros dijimos que el Seguro Social estaba saqueado. Aquí en este medio, con varios analistas. Y nos atacaron dentro de ese nivel. Por eso deben de ponerse, el gobierno debe de ponerse de acuerdo con los correístas, porque mire, el gobierno nos ataca cuando nosotros decimos, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos haciendo el juego a Correa. Los correístas acusan, pagados,
los que lucraron de Correa, nos acusan que nosotros le hacemos el juego a Moreno. Mire, pónganse de acuerdo, señores que están dentro. Nosotros no cambiamos en el FUT, en la SEDUCUT, de criterio. Nosotros nos mantenemos con una sola propuesta. El seguro social, lo dijimos, está saqueado, está quebrado, y aquí, yo me acuerdo, un panelista me dijo, no hablemos de quebrado, no digamos eso. Ahora están diciendo que el seguro hay que darle a la ONU para que venga a... Don como Gonzalo, culpable precisamente a Richard Espinosa. Mire, don Gonzalo, hay todas las administraciones ahí. Yo creo que sí. Está son todas las administraciones. González, están de varios administradores. Caja chica exactamente. Del gobierno, y eso, ¿no?, es lo que tiene. Y usted sabe, lo cogieron de caja chica, lo cogieron de poner a toda su gente, de toda la militancia dentro de eso, incluido la gente de la ex vicepresidenta de la República, que ahora ya no está. Entonces, son cosas que así se ha dicho. Pero al pueblo ecuatoriano, usted vio cómo se le golpea por Navidad $8. Eso es una burla al Ecuador. Aguanten, porque nadie quiere quebrar empresas, ecuatorianos. Aquí los ecuatorianos queremos empleo, pero digno. Aquí se vayan. Y aquí se dijo, cuando el señor Campana dijo que traía 9.000 millones para invertir, ahora ya subió a 15, nosotros queremos que lo pongan ahí. ¿Y por qué también no traen de afuera? Ahora dice que tienen garantías todo, ahora están dentro de la administración, ahora están ellos están ahora de ministros, ahora tienen en el frente económico. Entonces, también no se puede decir al gobierno, solo falta en las medidas que una extra, y de las gasolinas le dicen que está bueno, pero que falta más. Nosotros, el FUT, ecuatorianos, vamos a presentar, ya terminamos el Código del Trabajo, ya terminamos una ley de seguridad social, lo que ahora hemos visto que no es conveniente presentarlo porque entra en una campaña electoral y queremos que no sea manipulado. Por eso planteamos, ecuatorianos, por eso nosotros aquí no es que nos arrepentimos, porque usted, aquí los medios saben a quién atacó el correísmo, por qué atacaban el correísmo y de qué manera atacaban a los que no fuimos sumisos de los gobiernos de turno. Y nunca ecuatorianos hemos sido los que hemos estado golpeando las puertas en los gobiernos de turno. Pero Correa viene a pedir a la gente que me está escuchando que voten por la lista 5, los aglutina en una sola lista a todos sus ex colaboradores. ¿Podrá haber un acto de tanta sinvergüencería que apoye en las próximas elecciones de gobiernos seccionales el pueblo ecuatoriano, su pueblo, el pueblo que usted lidera? Mire, yo creo que también... ¿O cómo le explicamos al resto del país aquello? Vea, mire, el FUT planteó una convención nacional, don Gonzalo, una convención nacional donde le invitamos al pueblo ecuatoriano para el 12 de este mes, a una convención al pueblo ecuatoriano para discutir evaluar el 2018, qué fue el 2018 y hacer qué acciones vamos a tomar. Primero, aquí se trata, nosotros no tenemos ecuatorianos. ¿Por qué nosotros tenemos el pueblo que pagar los baches? ¿Acaso nosotros lo endeudamos al país? ¿Acaso nosotros somos culpables de la crisis económica? ¿Acaso somos beneficiarios? Que paguen los beneficiarios nosotros. Eso es lo que el correísmo golpea en este país y dice que nosotros estamos dentro de todo ese nivel. No, ecuatorianos, no somos. Aquí lo que somos, la gente honrada, que no tenemos rabo de paja aquí en este país. Estaremos, lo que aquí ha dicho Fernando, denunciando y diciendo, miren, queremos que el país salga adelante.
No queremos que el país vaya para atrás. Queremos que las petroleras sean. Pero también, don Gonzalo, estamos alerta y ecuatorianos alertamos. ¿Acaso atrás de esto que entregar concepciones a las empresas? ¿En ese empeño se encontraba en Inglaterra? Yo eso no sé. Hay que hacer concepciones a las eléctricas. ¿Acaso, mire, no es el problema solo de la crisis petrolera, lo que Fernando ya lo ha dicho y es claro? ¿Y qué pasa con las eléctricas? ¿Acaso no hay fallos en las eléctricas? ¿Acaso es solo eso? El país está contaminado de la corrupción. Eso es lo que tenemos que ver y eso es lo que tenemos que combatir. Y por eso le invitamos a los ecuatorianos que nos unamos, porque solo la unidad del país vamos a defender a la seguridad social, vamos a defender el desarrollo de este país. Pero también y vamos a defender dentro de este. Hay un desatino cuestión también en las raíces sociales de coyuntura de nuestro país. Hay un desatino. No saben realmente qué rumbo y qué órdenes y qué predisposición deberían ustedes establecer y preparar para que la gente al unísono reaccione contra los verdaderos enemigos del patrimonio nacional. Porque si están preparándose para ejercitar a través de tumbar la economía, de tumbar la economía fiscal, están preparados. Yo no creo que ese sea el negocio al que nos van a introducir fuerzas inconsecuentes con el pueblo ecuatoriano. Pero aquí aclaremos también, don Gonzalo, aquí el FUT, los trabajadores y el pueblo honesto y honrado de este país no trata de estar en contra del pero lo que no podemos ser responsables de una deuda externa que nosotros nunca fuimos beneficiados. 2, lo que queremos que aquí la seguridad social sea defendible para todos los ecuatorianos, de eso estamos de acuerdo, pero que hagamos una minga en última instancia contra la corrupción. Ahí le invitamos al presidente, vamos a una minga, presidente, contra la corrupción. Y 3, ¿cuál debería ser el papel, Fernando, del señor presidente liderando una jornada anticorrupción de veras? Este momento el país atraviesa por una coyuntura clave. Entiendo que el día de hoy se cierra el plazo para la inscripción de candidatos a fiscal general del Estado. Es decir, yo pienso que hay que dar de beber leche de magnesia a la fiscalía, hay que limpiar, hay que depurar la Fiscalía General del Estado. Ese es un instrumento clave en la lucha contra la corrupción. Yo aspiro, voy a cruzar los dedos y pido al país y pido a la gente honrada, a los mejores abogados de este país, vayan y jueguense. Abogados con valores. Jueguense. No vengan a estar solo aquí, me invita a Gonzalo Rosero y vengo a hablar. No, jueguense, vayan, aspiren a ser fiscales. Y le pido y exijo al Consejo de Participación Ciudadana que garantice ese es el desespero de Julio César Trujillo. Mire, que nadie quiere aceptar del fiscal o de la fiscal, significación del fiscal o de la fiscal que salgan de este proceso va a depender en mucho que los delincuentes de cuello blanco que están atrás de estos 5 megaproyectos vayan a la cárcel y se recupere la plata. Segundo, lo que acaba de decir Mesías también es importante. Vaya que detrás, tras cuernos palos o del árbol caído vayan a hacer leña. ¿Por qué? Como está por ahí caminando el señor Santiago Cuesta Caputi, ¿no? El amigo. País es privatizar, es vender todo a precio de gallina con peste. Y vea usted que justo de este árbol caído, de los 5 proyectos que acaban de ser investigados, justamente esos son los que van a concesionar, los que van a privatizar. El terminal marítimo de Monteverde ya está en la agenda principal de cabecera de Santiago Cuesta. La privatización del poliducto Pascuales Cuenca, también la planta de gas de Bajo Alto. Y obviamente el megaproyecto que lidera el señor Campana, que es de entregar la refinería del Pacífico. Así es que así estamos. Democracia, la pura verdad.
Gonzalo Rosero. Nacional y publicitario. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo del cristalino y tengas